Es un gozo estar acá con mi esposa, con mis hijas también y disfrutar de este tiempo que ha sido tremendamente gratificante para nosotros. Hemos conocido varias partes del sur que no conocíamos y eso es bueno cuando no conoces mucho del sur, porque cualquier parte que conoces, la verdad te cautiva y estamos agradecidos realmente por estar en este tiempo y también por poder estar con usted. Si me acompaña, vamos a orar, ¿le parece? Gracias Dios por darnos este privilegio hermoso de poder compartir en esta tarde, en donde queremos pasar tiempo en lo que vale la pena, Señor, en aquello que es importante, estar a tus pies, Señor, y poder meditar en tu santa palabra, tener la mejor parte y poder recibir de ti lo que tú sabes, Señor, nos vivifica, nos permite considerar aquello que debe ser corregido en nuestras vidas, también nos insta a avanzar de la manera que tú esperas, prudentemente, Señor, con pasos firmes en la roca y también, Señor, nos permite discernir aquellas intenciones del corazón que deben ser cambiadas, que deben ser sin duda reenfocadas en muchas ocasiones. Gracias Dios por cada uno de los que podemos estar acá, porque sabemos, tú has planeado nuestra estancia acá y porque sabemos que sin duda la palabra que quieres compartir con nosotros es la palabra que cada uno de los que estamos acá necesitamos escuchar, la que necesitamos meditar, la que necesitamos dimensionar en nuestra propia vida. Guíeme, Señor, a mí también para poder ser tan claro como puedo con su palabra y que los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón sean gratos delante de usted, no solo hoy, sino que siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Acompáñeme, por favor, al libro de Santiago, capítulo 1. Quisiera invitarle a ir allá a un libro increíble, la verdad, por varias razones. Estoy compartiendo en la iglesia específicamente sobre esta epístola y hay varias cosas allá que son sorprendentes cuando tú estás estudiando, dimensionando, analizando el contexto de este libro. Usted sabe, Santiago es un pastor que está escribiendo a creyentes que están dispersos en diferentes lugares, producto de lo que ha sido la persecución. Por lo tanto, ellos están enfrentando las tentaciones naturales que cualquier persona que está en la condición que ellos están podrían estar viviendo. Han perdido sus trabajos, muchos de ellos han perdido sus casas, muchos de ellos han perdido sus propias familias por causa de Cristo. Por lo tanto, usted debería imaginar, yo debería imaginar, su situación es una situación tremendamente vulnerable. Entonces, Santiago, como buen pastor, quiere escribir a todos estos hermanos y quiere animarles con conceptos muy claros, muy concretos. Él va a tomar tema tras tema, utilizando algunos versos de su epístola, para dejarles en claro a ellos qué es todo lo que deberían saber si están en la situación en la cual se encuentran. Es así como, por ejemplo, comienza en los primeros versos de Santiago capítulo 1 hablándoles de cómo debían actuar cuando están en diversas pruebas. Y usted sabe allá, deben tener gozo cuando están en sumas pruebas. La razón, otra vez, están en una situación difícil. La actitud, cómo abordas esta situación, es clave para poder enfrentarla correctamente. En la situación en la cual ellos estaban, una tentación natural sería pensar que Dios es culpable de lo que están viviendo. Por lo tanto, Santiago, a través del versículo 12 en adelante, va a enseñarles cómo funciona la dinámica de la tentación. Y le va a decir, no diga que eres tentado de parte de Dios. Cada uno es tentado cuando es atraído por su propia concupiscencia y obviamente recibe las consecuencias pertinentes al respecto. Otra vez, otra gran temática necesaria de ser abordada por este pastor a toda su audiencia. Llegamos allá a un tercer tema que está ligado con eso y tiene que ver específicamente con la importancia de la palabra. Entre las buenas dádivas, entre los dones perfectos que Dios nos da, uno de ellos que no debe ser nunca menospreciado por nosotros es la importancia de su palabra. De hecho, nota, como dice el versículo 17 y 18, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por lo tanto, lo que hace Santiago ahora es decirles, mire, Dios no tienta a nadie, por el contrario, Él da toda buena dádiva, Él nos llena de dones preciosos y entre esos dones, uno que es maravilloso es el hecho de poder nacer, ser regenerados por la palabra de verdad, esa palabra que tú y yo debemos dimensionar permanentemente. Lo que quiero compartir con ustedes es algo muy interesante, porque a partir de ese versículo, Santiago va a dar algunas indicaciones de cuál debería ser nuestra actitud frente a esa palabra. Cuál debería ser la manera en la cual tú y yo deberíamos atender o responder a esa palabra implantada en nuestros corazones, esa palabra que nos ha permitido el poder nacer para su gloria, nacer para su vida.
Muy interesante porque los versos que van a ser descritos en este contexto son versos que muchas veces aislamos de su contexto. En muchas ocasiones usted va a escuchar estos versículos empleados en contextos diferentes. Pero lo cierto es que la idea del pastor Santiago, estos versículos de la palabra de Dios tenían un foco claro, era cómo la audiencia debía actuar, cuál era la actitud correcta que la audiencia debía tener frente a esa palabra de verdad. Acompáñeme, voy a leer para usted versículos 19, 20 y 21. La palabra del Señor dice así: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Varios elementos allá que deben ser considerados cada vez que Santiago quiere tratar un tema nuevo. Muy interesante, él comienza con esta frase, amados hermanos o hermanos. Y de alguna manera Santiago está con esto tratando de conectar no solamente el tema anterior con este, sino que también quiere mostrar esta ligación que tiene con su audiencia. No estamos hablando de alguien impecable contra puros pecadores. No estamos hablando de alguien que, nunca falla frente a personas que están siempre cayendo vez tras vez. Estamos hablando de un hermano que sabe lo que significa ser un creyente y que está ayudando a otros a enfrentar situaciones tan similares como la que él podría estar viviendo. Por lo tanto, comienza ya por esto, mis amados hermanos, es decir, en conexión con lo que ya ha dicho sobre esta palabra preciosa de verdad. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y lo primero que tú puedes aprender, que yo puedo aprender allá de este pasaje, es esta convocatoria del autor, de Santiago, para enseñarle a su audiencia la importancia de tener una atención debida a la palabra, una atención debida. Es decir, si vas a tener una actitud correcta a la palabra, si verdaderamente la palabra te ha hecho libre, si verdaderamente andas en la palabra, como verdaderamente andan aquellos que son los discípulos del Señor, una marca ineludible de eso va a ser la atención que le das a ella, la actitud que tienes frente a ella. Y hay tres frases allá muy interesantes que nos hablan muchísimo del deseo de Santiago de ser enfatizado por cada uno de los creyentes. En primer lugar, dice allá, pronto para oír. La palabra pronto, muy interesante, se traduce como presto, ágil, rápido, alguien que está ya disponible y pone un foco muy interesante en esta diligencia que las personas deben tener al atender la palabra de Dios. Estar prestos, estar ágilmente disponibles para atender lo que la palabra del Señor está diciendo. Dios desea que aprovechemos nuestro tiempo atendiendo su propia voz, que invirtamos nuestro tiempo para que nuestros oídos estén escuchando lo que realmente vale la pena. Es decir, estamos tú y yo permanentemente escuchando lo que el mundo dice, estamos tú y yo permanentemente escuchando lo que el entorno está divulgando. Bien hacemos cuando nuestros oídos están dispuestos a escuchar aquello que realmente vale la pena. Y un genuino creyente entiende la responsabilidad que tiene de poder oír fielmente su palabra. Note algo muy interesante, Santiago no está diciendo lee la palabra, muy interesante, eso va de pelogrullo, ¿no? Debemos asumir que hay que leer su palabra. El foco de Santiago tiene que ver con un foco que es sistemático en la palabra del Señor, el estar dispuestos a oír lo que la palabra está diciendo, es decir, la atención que tengo cuando su palabra está siendo promulgada, expuesta, cuando finalmente Dios mismo está impartiendo su verdad. ¿Recuerdas allá, por ejemplo, Jesús en Juan capítulo 10? Él dice lo siguiente, refiriéndose a sus ovejas. Mis ovejas, ¿qué cosa dice? Oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Les doy vida eterna y no perecerán jamás. Una actitud evidente de alguien que realmente está dimensionando el valor de la palabra del Señor es una disposición a atender correctamente lo que ella está diciendo. Recuerda, por ejemplo, en Lucas 11:28, antes bienaventurados son los que leen y oyen, o los que oyen directamente la palabra de Dios y la guardan, dice allá, otra vez un foco en lo que significa oír. Cualquiera que me oye estas palabras, dijo Jesús allá en Mateo capítulo 7, le compararé con aquel que construye, prudente, que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera que me oye estas palabras, le compararé con él. Otra vez, pensando en el mismo Señor Jesucristo, en la tentación, recuerda Mateo capítulo 4, versículo 4, Él está diciendo otra vez allá, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, si la palabra de Dios sale de su boca, vale la pena ser atendida, vale la pena que sea oída por nosotros de la mejor manera que podemos oír. Mis amados hermanos, oír correctamente la palabra de Dios es una de las maneras en las que tristemente fallamos muchas veces. No siempre estamos dimensionando el valor de estar poniendo nuestra atención plena a escuchar lo que Él está diciendo. Y los costos de no asimilar eso son tremendamente altísimos, tremendamente altísimos. Acompáñame, por favor, en el libro de Nehemías. Allá hay un pasaje muy interesante que podría darnos una buena ilustración de cómo debemos dimensionar este asunto de oír con atención lo que el Señor está diciendo. En Nehemías capítulo 8, por favor, allá en su Biblia. El libro de Nehemías va a registrar el tiempo en el que el pueblo de Israel ansiaba escuchar al Señor. Después de 70 años de cautiverio en Babilonia, llega el momento en donde ellos llegan, allá han regresado a su tierra, después de trabajar duro en construir sus casas, están construyendo allá el muro, el templo de Dios, y se reúnen para escuchar al escriba Esdras, quien va a compartir la palabra con ellos. Permítame compartir contigo desde el versículo 3 en adelante. Ponga mucha atención a lo que la palabra del Señor señala. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Nota el detalle, los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Masías, a su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesús, Abani, Serabías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiese la lectura. Y el libro de la ley de Dios claramente, Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba, oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, Esdras y el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley de Jehová, que Jehová había mandado por manos de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo, y trajeron ramas, e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Num, hasta aquel día no había hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, el primer día,
hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Una extensa porción que nos ayuda a dimensionar para poder contextualizar todo aquello que la palabra nos está convocando a asimilar, el atender correctamente la palabra de Dios, es ser ágiles, prestos para oír lo que Dios dice. Es tremendamente necesario. Y una de las razones es la que se puede evidenciar directamente acá en el texto. No solamente ellos están viendo lo que Dios está diciendo a través de su palabra, están atendiendo con sus oídos y a través de eso tienen una gran oportunidad, es que la atención correcta te permite poder aplicar correctamente aquello que la palabra del Señor está señalando. Por lo tanto, leen allá, bueno, hay que hacer tabernáculos, bueno, hacemos tabernáculos. Amados hermanos, hay varios elementos acá que deberían ser grandes principios para nuestra vida, ¿no? El pueblo ansioso por oír lo que Dios quiere decir. No siempre somos parte de un pueblo ansioso por oír lo que Dios quiere decir. Un pueblo poniendo respeto, poniéndose de pie, inclinándose para adorar a Dios, mostrando arrepentimiento, entristeciéndose al dimensionar lo que la palabra del Señor muestra de su propia realidad y su propio corazón. Finalmente ver deseos de comprender y obedecer la palabra y estar disponible para hacerlo. Todo eso parte por tener un deseo de ser pronto para oír, pronto para oír. Debemos darle valor a lo que la palabra del Señor señala. El ejemplo del libro de Nehemías debe ser inspirador para nosotros. Estamos en una época en donde muchos elementos existentes en este mundo hacen que cada vez sea menos popular el valor de la palabra del Señor. Lo que quieren hacer es sacar la palabra del lugar que le corresponde, y sabemos la existencia de muchas, tristemente muchas, congregaciones que han sacado el lugar de la predicación del punto central de la propia vida de la iglesia. Y ha sido esto cambiado por la experiencia humana, por un montón de manifestaciones poco comprensibles a la luz de la verdad, porque de una u otra manera el hombre no está, es decir, presto para oír, no está pronto para oír. No está disponible para eso. La tradición ha tomado el lugar de la palabra. El púlpito ha sido eliminado del lugar central. La psicología ha engañado incluso a los creyentes, haciéndoles pensar que solamente pueden escuchar 20 minutos con profunda atención. Y cuando tú notas la realidad bíblica y te das cuenta que la palabra del Señor puede ser oída de tantas maneras, y obviamente por tanto tiempo, tal como el pueblo de Israel lo hizo, te das cuenta que no puedes dejarte engañar. Tus oídos pueden ser domesticados para oír con atención lo que la palabra del Señor está diciendo. Hay una frase muy interesante en la Biblia, seguramente la conoce: el que tiene oídos para oír. Suena muy atingente a lo que estamos señalando, ¿no? Es tan obvio, pero es tan fundamental eso. Y vale la pena mencionar eso, como una frase tan obvia era tan necesaria de ser dicha por nuestro Señor Jesucristo. Es porque de alguna u otra manera no estamos dispuestos siempre a ser prontos para oír. Y cuando pensamos en cuán importante es la Biblia para nosotros, esta pregunta es clave: ¿cuán disponibles están mis oídos a atender lo que Dios está diciendo? Segunda cosa muy interesante en Santiago, si usted vuelve allá a Santiago capítulo 1, usted va a notar, dice: por esto, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, y luego dice, tardo para hablar. Muy interesante, si sigue la idea contextual, que esto tiene que ver con las Sagradas Escrituras, hay algo muy interesante arraigado allá, es el hecho de que sin duda alguna, cuando estamos frente a la palabra del Señor, quien habla realmente es el Señor. La palabra es la que debe ser oída, no son nuestras palabras las que deben estar allá siendo el foco central de esta relación intensa con nuestro Dios. Leo para ustedes Eclesiastés capítulo 5, versículo 2. Es probable que Santiago tenía este texto en mente. Note allá lo que dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Y es tremendamente triste cuando muchas veces, incluso en la esfera de lo práctico de nuestra vida cristiana, pasamos mucho más tiempo incluso diciéndole cosas a Dios que escuchando lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Usted no puede escuchar cuidadosamente mientras está hablando. Y una de las cosas que afectan muchísimo la comunicación entre las personas es que la gente, antes de esperar que el otro diga todo lo que tiene que decir, ya está pensando en qué es lo que él mismo va a señalar. La razón
es que somos prontos para hablar. Precisamente algo contrario a lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Debemos ser tardos para hablar. Cuando Dios está hablando, debemos estar dispuestos a callar y a escuchar realmente todo lo que está diciendo, todo su consejo, toda su verdad, todo lo que Él está explicando de manera muy clara. La palabra tardo allá, muy interesante, se traduce como lento o tardío. No quiere decir en ningún sentido que no dice nada, pero quiere decir que toma el tiempo necesario para decir lo que tiene que decir. Tristemente el contraste de eso es alguien que está hablando mucho, hablando demasiado. Incluso cuando Dios quiere hablar, está hablando. Y así no funciona, así no funciona. Recuerda lo que dice Proverbios, ¿no? En las muchas palabras no falta pecado. Y no hacemos algo distinto cuando esta es una actitud que tenemos hacia Dios. El que refrena sus labios es prudente, dice su palabra. Probablemente Santiago tenía en mente aquellos que van a ser mencionados en el capítulo 3. En el capítulo 3, versículo 1, él va a decir, no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Por qué? Porque había muchos que estaban muy tentados a querer ser los que hablaban, los que enseñaban, los que decían, los que era la voz de la verdad hacia el pueblo. Usted debe saber, no es eso lo que necesitamos, recibiremos mayor condenación. Lo primero que necesitamos es estar disponibles para oír y ser tardos para hablar. Sobre todo cuando Dios es el que está hablando. La responsabilidad del ministerio de la palabra implica no solo ser buenos oidores de ella, sino que también implica el hecho de guardar silencio hasta que sea propicio hablar. Uno de los errores que muchas veces se cometen en el marco del cristianismo es poner a personas que no han demostrado su capacidad de escuchar a que sean los que dirijan, a que sean los que enseñan, a que sean los que hablen. Los impetuosos, los irresponsables son parte de un grupo que hace mucho daño a la iglesia. Aquellos que se anteponen a lo que Dios está diciendo, aquellos que contradicen lo que Dios está diciendo o aquellos que interrumpen lo que Dios está diciendo, no son parte de aquellos que obviamente edifican la iglesia del Señor, son aquellos que destruyen la iglesia del Señor. Maker señala que uno de los proverbios más comunes en la época de los judíos, en la época de Santiago en particular, era hablar poco y hacer mucho. Y de una manera práctica usted debe saber que esto tiene mucho sentido en nuestras propias vidas. Muchas palabras realmente no tienen mucho sentido si no están acompañados con acciones concretas. Y es muy atinado, obviamente, que los sabios guarden silencio y escuchen lo que es correcto. La Biblia dice en Proverbios que aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Los rabinos tenían una frase que no deja de ser muy ilustrativa. Ellos señalaban lo siguiente: nos han dado 2 orejas, pero solo una lengua. Las orejas, están abiertas y expuestas, mientras que la lengua ha sido diseñada entre paredes y tras los dientes. Y yo creo que nos ayudaría mucho dimensionar en eso. Aún la biología, Dios nos hizo con 2 oídos y una boca. Probablemente debemos estar mucho más dispuestos a escuchar que los dispuestos que estamos muchas veces a hablar. Hay mucha guarda que ha sido puesta en la boca para evitar que la lengua, y Santiago va a decir todo eso más adelante, toma el lugar que no le corresponde. Otra vez, mis amados hermanos, actitudes que son evidentes y necesarias en la vida de un buen creyente hacia la palabra del Señor involucran una disposición a atender lo que Él dice. Quiero escuchar tu voz, quiero realmente saber lo que estás diciendo, por lo tanto no estoy disponible para perder mi tiempo con la Escritura, mi tiempo con oír atentamente la predicación, mi tiempo con todas las instancias posibles de la enseñanza de su palabra. También quiero guardar silencio, quiero atender, quiero escuchar lo que realmente la palabra del Señor está señalando con mucha atención y todo lo que ella está diciendo. Una tercera cosa muy interesante que Santiago señala allá, note lo que dice en tercer lugar, dice que debe ser tardo para airarse. Muy interesante, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Si usted sigue otra vez con la idea contextual, lo que quiere enseñar Santiago acá es que muchas veces la actitud del corazón, la tentación del corazón humano es de enojarse contra lo que Dios está diciendo. Es decir, me frustro porque no me gusta lo que Dios dice. Pero no importa si le gusta o no le gusta, eso no cambia el hecho de que sea la verdad. Y la verdad debe ser atendida correctamente. Es decir, ¿es verdad que en muchas ocasiones usted lo haría distinto a Dios? Y la respuesta es sí, absolutamente. Hay muchas cosas que yo haría distintas a las que Dios ha hecho. Pero tengo una garantía segura con esa actitud, es que sin duda alguna mi forma sería peor. La razón es que el Dios del cielo sabe lo que es bueno, sabe lo que es mejor. Por lo tanto, mal hacemos al frustrarnos, al molestarnos, al estar tremendamente enojados cuando es la palabra del Señor
la que está hablando, cuando es ella la que está diciendo todo lo que tú necesitas. Sabemos que algunas veces la verdad duele, ¿o no? Bueno, si usted es pronto para oír la verdad, va a doler, va a doler. Y mal hace usted, mal hago yo al enojarme frente a lo que la palabra está diciendo, porque el enojo no me permite poder dimensionar realmente todo lo que Dios desea que sea graficado en mi propia vida. En Proverbios 14:29 leemos, por ejemplo, que el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Cuando eres impaciente en tu espíritu, cuando te airas fácilmente, más allá de tener entendimiento correcto, como lo hace el manso, lo que estás haciendo es haciéndole un altar a la necedad, un altar. Es súper importante no desligar eso con todo lo que está diciendo el texto en su contexto. Hay una relación directa. Si, como el lento para hablar es una reacción natural al estar pronto para oír, el lento para la ira es el resultado del no hablar impulsivamente, es decir, el estar dispuesto a escuchar todo lo que Dios quiere decir. Muy interesante la palabra ira ahí. Es la palabra que se traduce como cólera, como enojo, castigo, retribución, venganza. Mire, todas estas palabras se utilizan para traducir esa palabra en griego. En un sentido, la idea de Santiago es mostrarles a ellos cómo la actitud que tenían era como una actitud de castigo hacia Dios. Muy interesante. Es decir, las personas se enojan con lo que Dios dice y como que con su actitud desearan castigar, vengarse contra Dios. Y nunca vas a ganar cuando haces eso. Nunca vas a sacar nada provechoso cuando eso se hace así. La razón, obviamente, es porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, precisamente lo que está diciendo allá el texto. Más adelante Santiago va a decir en el capítulo 3, versículo 18, que el fruto de justicia se siembra en paz, por lo que cualquier agitación indebida que tú puedes llevar adelante, que yo puedo llevar adelante hacia la palabra, obviamente atenta contra lo que Dios espera, atenta contra lo que Dios desea, atenta contra lo que te conviene, contra lo que me conviene. Cuando un cristiano se deja llevar por la ira, obviamente no puede obrar en justicia, es decir, no puede hacer nada correcto, no puede esperar que las cosas funcionen bien. Y déjeme mostrarle algunas ilustraciones con eso. Por ejemplo, sus oraciones no funcionan bien cuando su corazón está lleno de ira. La Biblia dice, por ejemplo, que es necesario que los hombres oren a Dios levantando manos santas sin ira ni contienda. Por lo tanto, cuando usted comprende la oración y su relación con Dios a través de esto, pero su corazón es un corazón iracundo hacia la verdad de Dios, lo que usted está logrando es cerrar automáticamente este punto. No es casualidad que en el contexto de la ira o el enojo incorrecto en Efesios, Pablo va a decir, ni deis lugar al diablo. Es porque sin duda alguna, la ira en nuestros corazones lo que hace es provocar un lugar a quien no debe tener un lugar en nosotros. Por el contrario, deberíamos darle el lugar propicio y aceptable a su palabra, a su verdad. Nos ayuda a pensar en casos como Naamán, por ejemplo, cuando se enojó al ver que Dios no actuó como él esperaba. O a Moisés, ¿recuerdas allá? Que en su enojo desoyó las instrucciones de Dios. Usted y yo sabemos las consecuencias de eso. Por lo tanto, no queremos otra vez seguir su ejemplo, queremos asumir lo que vale la pena asumir. No quiero enojarme con la palabra, quiero ser receptivo, quiero ser tremendamente un hombre manso y humilde para aceptar lo que Dios está diciendo. Es una señal de alerta notar también que en la historia de la humanidad caída, incluso los creyentes de la iglesia se han ofendido por la verdad de Dios que ha sido promulgada desde púlpitos. Hay muchos elementos en la historia, muchos casos en la historia en donde grandes hombres de Dios que exponían el texto con fidelidad fueron expulsados de sus propias iglesias por los propios miembros de la iglesia porque no estaban dispuestos a aceptar aquello. Hay muchos en nuestro tiempo que tienen comezón de oír, muy interesante como dice la Biblia, ¿o no? Porque no están disponibles realmente para aceptar la verdad. Muchas temáticas de la Escritura han sido sacadas de los púlpitos precisamente porque no quieren ofender. Pero muchas veces tú debes saber la verdad. Actúa de manera firme y dura el corazón, penetra hasta partir el alma y las coyunturas. No esperes que no va a generar un efecto, pero que en ti, en mí, el efecto sea propicio, sea bueno. Que no sea aquel efecto que está luchando contra Dios. Pablo tenía que decir a los corintios que no estaban actuando bien con respecto a esto, sino que estaban respondiendo muy mal a la palabra. Ustedes están envanecidos, les está diciendo con fuerza, con fuerza. De hecho, tiene que decirles con una pregunta retórica, ¿irá vosotros con vara o con amor? También Pablo le dijo a los Gálatas, ¿se enojaron conmigo por decirles la verdad? ¿Tiene sentido eso? Mal haces al enojarte contra Dios.
Mis amados, cuando vivimos la vida justa que Dios espera de nosotros, escuchamos con cuidado y obediencia su palabra. Cuando planeamos hacer o decir algo, deberíamos preguntarnos si nuestras acciones o nuestras palabras están realmente siendo de honra para Dios, están siendo obviamente elementos utilizados para su gloria. Cuando estamos pensando en su palabra, debemos pensar muchísimo en cuál es la actitud que estoy teniendo hacia ella. Y obviamente si no soy de aquellas personas que están disponibles para atender o oír lo que está diciendo la Biblia, tengo un problema serio en mi relación con el Señor. Si no soy de aquellas personas que están callando cuando la Biblia habla, que están escuchando con atención todo lo que Dios tiene que decir, obviamente estoy fallando en mi actitud hacia ella. Si soy de aquellas personas que se está airando, enojando desmedidamente frente a su verdad, obviamente estoy arraigando para mí condenación. No estoy permitiendo que la justicia obre en mi propia vida. Airado difícilmente podría provocar que eso pase. Por lo tanto, Santiago desea dejar un punto claro en su audiencia. Ese punto es la actitud que debes tener hacia la palabra del Señor. Debe involucrar esa atención debida a través de estos elementos. Pero hay algo más que Santiago quiere decirnos con respecto a la actitud correcta hacia la palabra. La segunda cosa, muy explícita ya, es un accionar puro. Nota lo que dice verso 21. Santiago, capítulo 1, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Y nos detenemos allá. Una actitud indispensable para los creyentes desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de Santiago acá, es nuestra responsabilidad de despojarnos de aquello que nos impide el estar atentos a su palabra. Y hay muchos elementos que nos impiden estar atentos a su verdad. No siempre estos son pecaminosos, a veces son pesos, pero pesos fuertes que aún nos impiden poder estar correctamente atendiendo lo que Él dice. La frase como comienza allá, el por lo cual, es una forma para concluir lógicamente todo lo que ha dicho ya. Es decir, bueno, si entiendes y valoras la dimensión de la palabra del Señor, deberías también dimensionar que una relación correcta con ella es que deseches toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Para qué? Bueno, para que la palabra pueda ser tomada de la manera más correcta, pueda ser asimilada de la forma más correcta. La palabra desechando es quitar, es deponer, es apartar. Y era una ilustración muy utilizada en la Biblia en el contexto de cuál debe ser mi actitud frente a ella. Mire, déjeme mostrarle un ejemplo muy concreto. Acompáñeme en su Biblia, por favor, a 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2. Mire cómo el apóstol Pedro utiliza esta figura para mostrar otra vez la forma en cómo los creyentes deberían atender a la palabra del Señor. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 1 al 3, la palabra del Señor dice lo siguiente. Desechando pues, nota la misma palabra, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Muy interesante, es el mismo contexto. El apóstol Pedro está diciendo, mire, para que pueda desear correctamente como un niño la leche espiritual no adulterada, es decir, la palabra de Dios, necesitas desechar todo aquello que te impide avanzar. La idea es clara, ¿no? Si necesitas o deseas oír y avanzar correctamente en la palabra, necesitas eliminar distracciones, desechar pesos, desechar el pecado que te asedia. Mire, lo descriptivo de las palabras de Santiago, el imperativo es desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Y esto es muy interesante porque está utilizando allá una redundancia para decir dos elementos allá que se enfocan en un global. La idea es todo aquello que no te permite atender correctamente, la verdad. De hecho, Barclay dice algo muy interesante. Los griegos utilizaban una palabra para esta que se utiliza acá para hablar de inmundicia. Era la palabra ruparia. Ruparia era la palabra que utilizaban los griegos, rupos en particular, para referirse a la cerilla que se acumula en los oídos. Y tiene mucho sentido, entonces, cuando tú lees todo esto en la idea de Santiago, es que debes quitar toda cerilla que te impide realmente oír con claridad lo que Dios quiere decir. Yo sé, muchas personas asumen eso, saben eso. He enfrentado en algunas ocasiones problemas con mis oídos y he notado cómo puedes perder, es decir, fácilmente audición, simplemente por esta inmundicia que está afectando y que necesita ser sacada, en muchas ocasiones médicamente hablando. Usted y yo debemos saber
muchas veces tenemos cerilla en nuestro corazón que no está permitiendo que este mismo esté disponible para ser atentos a lo que Dios desea, estar dispuesto a escuchar lo que el Señor desea. Nota la palabra malicia, es la palabra kakia, muy interesante, iniquidad, maldad, malicia, sentimientos detestables. La idea es exceso de todo aquello, saca todo lo malo y saca el exceso de lo malo, incluso los excedentes de lo malo debe ser sacado de tu vida. Y esto es muy práctico, queridos, muy práctico. Efesios capítulo 4, desechando la mentira, hablad verdad. El que hurtaba, no robe más, sino que trabaje para dar al que tiene necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de la boca, sino la que edifica. Es decir, muy práctico, muy concreto. Haz lo que tienes que hacer. Finalmente la palabra va a ser la que va a tomar toda la autoridad de tu vida, la autoridad de tus acciones. Esto tiene que tomarse con autoridad, con seriedad. Pero tristemente en pocas personas están dispuestos a eso. Por lo tanto, se vuelven ciegos al pecado. El oír se les atrofia y obviamente frente a la realidad y los peligros que asedian, se encuentran tremendamente vulnerables, tremendamente vulnerables. Por lo tanto, confesar el pecado nunca es una mala idea. Para comenzar, una disposición a cambiar nunca es una mala idea. ¿Por qué? Porque otra vez, un accionar puro es precisamente lo que Dios desea para enfrentarse a su palabra, para tratar con su palabra. Una tercera cosa y última que Santiago quiere enseñarnos en relación a esta temática es una aceptación mansa. Mire allá lo que dice el texto. Si usted continúa, si vuelve a Santiago capítulo 1, mire lo que dice verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, luego dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibid con mansedumbre la palabra de Dios encierra ese grupo de actitudes latentes que Dios espera que los creyentes tengan ante la verdad. Recibir es un verbo imperativo y nos habla de la urgencia de los cristianos para que voluntariamente estén dispuestos para llenarse de lo correcto. Y obviamente, entendiendo en el contexto no solo vaciarse de lo malo, como ha dicho anteriormente, que es desechando lo que es malo, sino que llenarse de lo que es bueno, recibir lo que realmente es bueno. Si tú quieres hacer un cambio efectivo en tu vida, debes saber que no basta con dejar aquello que está mal, necesitas reemplazarlo por aquello que es bueno. Y nunca vas a encontrar algo mejor que puede llenar aquello que fue desechado, que fue tu propio hablar, tu propia actitud, que no sea la palabra de Dios. Bain describe mansedumbre como ese temperamento o ese espíritu en el que aceptamos el trato de Dios con nosotros como bueno y por lo tanto sin disputar o resistir. Y eso me llama mucho la atención porque tiene todo el sentido del mundo con el contexto de Santiago. Nota, él acaba de decir, frente a la palabra del Señor, sé pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarte. No te enojes con lo que la palabra del Señor está mencionando. Pero nota acá, por el contrario, la mansedumbre es esa actitud en donde acepto lo que viene como algo bueno. Por lo tanto, no tengo razón para enojarme, porque aunque no me guste, sé que es bueno. Bueno, note eso. Muchas cosas en la Biblia, otra vez, quizás no van a gustarle, pero es bueno que las sepa. Muchas cosas quizás no va a querer vivirlas, pero es bueno que las obedezca. ¿Por qué? Porque es bueno, porque es bueno. Y finalmente se da cuenta de eso. Y es bueno no luchar contra eso, sino que por el contrario, tener una actitud mansa a lo que la Biblia está diciendo. Si realmente entiendo que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de Dios y su palabra es uno de esos dones preciosos, mi actitud hacia ella tiene que ser sumisa y sin contienda. Nota la manera en la cual se refiere a la Escritura, Santiago. Él dice, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra de Dios ha sido plantada en los corazones en el momento de nuestra salvación. Es como la semilla que se planta en la buena tierra. ¿Recuerda la historia allá, la parábola del sembrador, la parábola de las tierras allá? La buena tierra es donde se planta la semilla. La Biblia se establece en el corazón de cada cristiano, a diferencia de lo que sucede con los incrédulos. Los creyentes tienen la capacidad preciosa, por la gracia del Señor, de poder recibir esa palabra y de poder, obviamente, disfrutar de lo que fue su implantación. Jesucristo, hablando a los incrédulos, por ejemplo, les dijo allá en Juan 8, versículo 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. A diferencia del creyente que por la gracia del Señor ha recibido esa palabra implantada en su corazón, el incrédulo no quiere nada con eso, no está disponible para eso.
Ellos sabían que la Escritura estaba ahí, sabían lo que era, de hecho las leían, pero no estaban dispuestos a recibirla mansamente. Muy interesante, muy interesante. La razón, otra vez, no les había regenerado, no les había regenerado. Antes de nacer de nuevo, nuestros corazones están llenos de cosas que no dan lugar a la palabra del Señor, pero una vez que has nacido de nuevo, obviamente lo natural es que tú desees recibir permanentemente su palabra, recibir permanentemente su verdad, no solo una vez, permanentemente su verdad. John Piper una vez hizo una ilustración que a mí me llamó mucho la atención. Él hablaba de los incrédulos como aquellas personas que están después de cada comida o antes de cada comida llenando su boca con dulces. Entonces están comiendo dulces, comiendo dulces, comiendo dulces. Por lo tanto, cuando viene el momento de la comida, no tienen nada de hambre. Obviamente los costos de haber llenado tu boca y tu estómago con dulces significan en la práctica que obviamente disipaste algo de esa hambre, pero la disipaste muy mal. Los costos pueden ser muy altos con eso. Esto sucede frecuentemente con el incrédulo. El incrédulo ha llenado su vida de cosas malas. Por lo tanto, cuando viene el momento en donde puede recibir algo de la palabra, es como que no tiene sentido, no hay hambre, no hay ganas, no hay nada. La razón de eso es que se llenó de pura perversión, de pura maldad. Ahora, eso es una constante común en el incrédulo. No debería ser una constante común en el creyente. Pero tristemente muchas veces nosotros parece que hacemos lo mismo. Es que reemplazamos la palabra de Dios por un montón de cosas y no la estamos recibiendo, menos lo hacemos con mansedumbre. Otra vez, Dios esperaría que nuestra actitud hacia ella fuese una aceptación mansa, una aceptación que está ejemplificando permanentemente el deseo de querer honrar al Señor con aquello que está compartiendo, con aquello que nos está enseñando. Para el creyente, su palabra no es como un caramelo, es decir, satisface un segundo nuestro dulzor. Su palabra debe ser como el oxígeno, que debe no solamente darnos vida en un momento determinado, sino que es algo que debemos seguir recibiendo para que podamos seguir viviendo. La palabra requiere ser recibida permanentemente por nosotros, pero debe hacerse con mansedumbre, una disposición sabia a lo que Él está diciendo. Conoce la historia de la iglesia en Berea, probablemente no necesito decir que vayas allá porque quizás conoces ese texto allá. Mire la claridad de las palabras, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día en las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Muy interesante. Recibieron la palabra con toda solicitud. Es decir, la actitud que ellos tenían frente a lo que el apóstol Pablo estaba enseñando, que era la verdad de Dios, era una actitud de recepción, receptividad. Es decir, recibían. Eran creyentes, note, muy interesante, está hablando de creyentes, pero están recibiendo. Y obviamente están reaccionando correctamente, disfrutando lo que eso significa, porque habían dimensionado, entendido el valor de esto. Santiago termina señalando que la palabra es la que puede salvar las almas. Y usted y yo sabemos, sin duda alguna, salvó las almas de cada creyente de la condenación eterna. Pero la palabra que utiliza Santiago acá es una palabra que describe una actitud continua, salva. La razón de eso es que no solamente está apuntando a un hecho específico, el momento de nuestra conversión, está apuntando al hecho de que frente a diferentes situaciones en tu vida, frente a cada situación en tu vida, la palabra del Señor te puede salvar. Te puede salvar. Es decir, no importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés padeciendo, la palabra te puede salvar y la respuesta es sí, absolutamente. Te dice lo que necesitas saber. Te redarguye, te reprende, te exhorta, te corrige, te lleva obviamente a la imagen de Cristo. Y eso es precisamente lo que Santiago está haciendo. Él está escribiendo una epístola inspirada por el Espíritu Santo para decirle a los creyentes específicamente todo aquello que ellos debían saber para que fuesen salvados de un montón de cosas. El desánimo en las pruebas, sin duda alguna. El culpar a Dios cuando estoy siendo tentado por mi propia carne. El mostrar preferencias por unos y despreciar a otros. El querer hacerme maestro cuando mi posición debe ser de humildad y de aceptación de su verdad. El de tener cuidado de mi lengua porque esta puede hacer profundo daño. El de llamar a otros para que puedan juntos orar por mí, para que su oración pueda ayudarme en los momentos de mi debilidad. Todo eso es un entendimiento correcto de lo que significa el hecho de ser salvados por la palabra. La palabra no solo te salvó en el día de tu visitación, la palabra salva a cada creyente a cada rato. Y vale la pena que tú y yo le demos el valor que significa con sabia mansedumbre, con sabia mansedumbre. Es el poder divino que respalda la verdad de la Biblia, que puede comenzar en la salvación y mantener viva esa salvación en nosotros de la manera correcta. Por lo tanto,
necesitamos imperiosamente tomar el peso a lo que significa con profunda mansedumbre aceptar su verdad. Queridos, la actitud correcta que tú y yo tenemos hacia la palabra va a determinar finalmente cuál es mi relación con el Dios de la palabra. No podemos hacer una separación acá, porque finalmente eso no funciona en ningún sentido, menos funciona con nuestro Señor. El Dios de la Biblia es la Biblia misma, el Dios de la palabra es la palabra misma. Esa palabra que fue promulgada por Dios para crear todo, es la palabra que tú y yo tenemos también con el mismo poder, la misma eficacia, la misma certeza en nuestras propias manos. Y la relación que tú y yo tengamos con ella va a ser sin duda una marca ineludible de la vida que tienes hacia tu Dios, hacia mi Dios. Jesús dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Por lo tanto, no puede ser una actitud puntual, debe ser una actitud permanente, es permanecer en su palabra. En Juan capítulo 14 leemos, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Una relación activa. Y si tú vas allá a cada detalle de la Biblia y aún solo quisieras tomar el Salmo 119, tú podrías notar allá, verso tras verso, el valor de una actitud, una relación correcta con la palabra del Señor. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Según Santiago, cosas allá ineludibles que no podemos evitar. En primer lugar, obviamente, manifestar una atención debida a su palabra, pronto para oír. Quiero escuchar todo el tiempo, en cada manera que exista, su palabra, su voz, su verdad. Quiero escuchar predicaciones, quiero tener aplicaciones con mensajes bíblicos, quiero escuchar el sermón en mi iglesia, quiero estar atendiendo todas las instancias que hay para eso, quiero obviamente leer su palabra. Muy interesante, aprendí hace un tiempo atrás algo que me llamaba la atención en el hebreo, cuando Josué está diciendo allá, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. La palabra allá para meditar es una palabra que se utiliza para hablar de recitar en tono bajo, muy interesante. De hecho dice, nunca se apartará de tu boca, muy interesante, es porque debía ser expresada, es porque aunque tú estás leyendo y hablando la palabra, junto con eso estás escuchando la palabra que Dios está diciendo allá. Tardo para hablar. Cuando Dios habla, deja que Dios hable, deja que Dios hable. Y yo no sé si eres de aquellas personas que ha luchado con eso, pero he estado en algunas congregaciones en donde mientras el predicador está hablando, hay muchas personas que están hablando junto con él. Bueno, vale la pena cuando Dios habla, que solo Dios hable, ¿no? Y vale la pena para nosotros mismos no interferir lo que Dios está diciendo. Tardo para airarse. No sacas nada con enojarte con Dios. No sacas nada. Al contrario, pierdes mucho porque no estás con una actitud correcta a aceptar o asimilar lo que Él dice. Por lo tanto, la actitud de vida es fundamental en tu relación con la palabra. Segundo, un accionar puro es vital hacia ella. Desecha todo aquello que impide el hecho de que puedas atender con certeza la palabra. Tentaciones, ocurrencias, oportunidades, ciertos privilegios del mundo. Desecha todo eso para que la palabra tenga la cabida necesaria en tu vida. Y por último, ten allá una aceptación mansa de ella. Esto es lo que dice, Señor, esto es lo que estoy dispuesto a hacer. Esto es lo que señalas. Me es difícil, pero estoy dispuesto a llevarlo. La razón es porque he dimensionado que el libro de la vida, el libro de la verdad, el libro de la palabra eterna de Dios es lo que necesito, no solo hoy, sino que siempre. Y gracias a Dios, aunque el cielo y la tierra pasen, esas palabras nunca van a pasar para con nosotros. Acompáñame en oración. Gracias Dios por darnos este privilegio hermoso, Señor, de poder dimensionar el valor de su palabra, un valor que no siempre, Señor, estamos destacando en nuestras vidas, un valor que no siempre estamos dando, Señor, con las acciones que estamos llevando hacia ella. Y Dios, te ruego que puedas realmente ayudarnos a poder dimensionar esta necesaria disposición de tu verdad, de que estemos con una actitud correcta hacia ella. Estemos propensos, Señor, a oírla, propensos, Señor, a aplicarla, pero muy lejanos a la idea de airarnos hacia ella, muy lejanos a la idea de hablar nosotros cuando ella está hablando.
Señor, ayúdanos a desechar todo aquello que nos impide avanzar correctamente. Muchos, Señor, corren bien, pero parece que corren bien porque de alguna manera u otra hay estorbos que están obstaculizando su vida en Cristo de manera muy notoria. Eso se ve cuando la palabra del Señor no está usando el tiempo que debe usar en nuestras vidas, porque un montón de elementos, tentaciones o aún aquello que se puede adornar fácilmente como responsabilidades del mundo me impiden el tomar el tiempo necesario para que ella tenga el valor que corresponde. Ayúdanos a desechar aquello que nos impide estar más cerca de ti. Y Señor, te ruego también nos ayudes a tener una actitud mansa, una disposición, Señor, a tu verdad, en donde entendemos que cuando Dios habla, nosotros no solo debemos callar, sino que además debemos estar dispuestos a obedecer, porque no hay nada mejor que podríamos hacer que obedecer a tu verdad. Dios, gracias por tu verdad y gracias, Dios, porque nos has dado el privilegio de recibirla. No solo recibirla, el privilegio de tener el Espíritu Santo que nos enseña esa verdad. No tan solo nos enseña esa verdad, sino que también danos el privilegio de ser parte de una comunidad, de una congregación, de una iglesia, donde esa palabra es expuesta y en donde unos con otros, unos por otros y unos a otros, podemos enseñarnos a partir de una verdad clara, concreta, efectiva, Señor, y eficaz. Gracias por tu verdad, Señor. Gracias por darnos de tu amor a través de tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén.